Tengo que presentaros, casualmente, cuando me dijeron que iba a estar aquí un paisano mío venezolano, que me da una alegría inmensa presentarlo. Él se llama Carlos, competimos juntos en el mismo equipo en los Juegos Paralímpicos, en los nacionales. Ahora fuimos juntos al último nacional. Un tipo encantador. Estoy orgullosísimo de ser su amigo y se los quiero presentar. Eso sí, yo le digo, Carlos, tienes opacada esta historia mía. ¿Por qué? Porque él cuenta que le cayó un helicóptero encima y perdió la pierna. Yo con una arepa perdí una pierna. Yo digo, no, mira, tú me vas a hacer a mí inventar que me mordió un cocodrilo en Hawái para que estemos a la par. Porque sea así. Bienvenido, campeón, Carlos. Eres el mejor. Gracias. ¿Será que todos los amputados hacemos triatlón? ¿Ah? ¿Será que todos los amputados hacemos triatlón? No, pero sí lo dejamos todo. Mira, Carlos, tú sabes que hoy me paré con el pie izquierdo, ¿no? ¿Por qué será? Yo la tuve más complicada. Oye, tú estás más complicado. Adelante, compadre, vamos a echar la buena ahí. Bueno, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la invitación, a Helper Speaker. Es un placer para mí estar esta tarde con ustedes. Y bueno, para comenzar, para no perder más tiempo y con mucha ilusión, quiero primero que se hagan estas preguntas, por favor. La primera de todos, ¿cuál es el sentido de la vida? La segunda, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y sobre todo, ¿para qué estamos aquí? La vida es muy breve. Nacemos, crecemos, morimos. ¿Y en el medio qué? En el medio ocurren cosas maravillosas. Sin embargo, a veces la vida nos pone circunstancias en el camino que hacen forjar una mejor versión de nosotros para poder luego dejar un legado. Yo soy Carlos Villasana, papá, militar retirado, deportista y conferencista. Y a partir de mi experiencia, quiero contarles cómo en la adversidad descubrí el sentido de mi vida. Este era yo, bueno, bastante joven, por allá por el año 2010, con 29 años, militar de la Armada, orgulloso de mi uniforme, de lo que hacía, trabajaba para un buque de investigación científica, buque oceanográfico. Y bueno, a pesar de que tuve muchas oportunidades de desviar un poco mi carrera, de irme incluso a ser piloto de helicóptero o ir hacia el área submarinista o de infantería, yo sentía que la esencia del militar, de la Armada como tal, eran los barcos, la marina, en estar en contacto con el agua salada. Y así fue. Pasé todos mis años a bordo, súper orgulloso de lo que hacía, me sentía bien personalmente, me sentía en lo profesional también, estable, digamos que me sentía como en una zona de confort segura, donde aparentemente todo fluía con sentido. Primer error, pensar que esa zona de confort nunca saldría, de que todo se iba a mantener de manera lineal, estupenda, con logros uno tras de otro. Pues resulta también que en ese barco donde yo había tenido experiencias profesionales y personales maravillosas, tendría que librar una batalla, digamos que la más dura que he tenido hoy hasta mis días. Una mañana, cuando ya retornábamos de navegar, luego de 45 días continuos de trabajo bastante duros, ya tocaba un descanso, y cuando íbamos de regreso a una isla para descansar, mi vida cambiaría en un instante. Un helicóptero chocaría a menos de 5 metros, yo creo que la distancia a la pared a mi persona es mucho, menos de 5 metros. Por instantes nos vimos cara a cara el piloto y mi persona. Lo único que me dio tiempo fue de apartar del medio a un compañero a quien afortunadamente le salvé la vida, pero que va, ya cuando era mi turno de correr era muy tarde. Ya el helicóptero lo tenía encima, me había pillado y me partía prácticamente en pedazos. Sentía literalmente que me iba a morir. Realmente como militar estaba preparado para una guerra, para esas situaciones difíciles, pero nunca pensé
en que tendría que afrontar a esta guerra, a una guerra que era una batalla personal, donde lo único que habían eran gritos, sensaciones de estrés súper elevadas, muchísimo dolor y mi respiración. Cuando el accidente, que yo intento ponerme de pie para ayudar a un compañero que estaba herido, veo que no puedo hacer nada, que algo faltaba, que me faltaban como fuerzas. Yo tenía las ganas de ir a él, ayudarle, pero no podía. Y cuando bajo la mirada, bueno, me veo sin una pierna, la otra por la mitad, heridas en un brazo, una estaca metálica aquí clavada cerca del corazón. Bueno, una película que da para un libro que estoy redactando y mucho más. Y nada, me atendieron ahí inmediatamente, me dijeron que me calmara, pero mi cabeza, yo siempre me mantuve consciente de lo que estaba pasando. Pero la película de la vida me pasó en un instante, de todo, de cuando era pequeño, mis padres, mi esposa. Toda la película me pasó rápidamente, inclusive esa luz que siempre comentan en las películas y el túnel que te regresa a la vida. Pues yo me aferré, muchísima fe, me calmé, sabía que tenía que quedarme en manos de los que me estaban ayudando y lo único que pedía era que tenía que regresar porque tenía sueños y un futuro que cumplir. Sentía como una necesidad de dejar un legado aquí. Pues bueno, esa oportunidad, me escucharon, llegó, me dejaron aquí en la tierra afortunadamente y nada, sentía que era una oportunidad que indiscutiblemente tenía y debo aprovechar porque según como comentan los médicos y todos los que vieron el accidente, técnicamente por la magnitud de cómo fue, yo no debería estar aquí. Y si estoy aquí es porque soy un milagro y que tengo un propósito que cumplir. Gracias al personal del barco, a un grupo de pescadores que estaban cerca, a los médicos del hospital y a la voluntad de Dios, lo hicieron posible. Pero en este punto, en esta segunda oportunidad, yo tenía claro cuál era el sentido de la vida, por qué yo no me había muerto, sino que estaba todavía con vida. ¿Cuál era mi propósito? ¿Cuál era ese verdadero sentido? Pues cuando pasaron 30 días aproximadamente en la UCI, donde ocurrió de todo, paros respiratorios, cardíacos, la evolución iba bastante irregular de salud, llegó el día en que los valores milagrosamente mejoraron y me pasaron a la habitación. Yo todavía no sabía lo que no recordaba que me había pasado. Y cuando estamos ahí en la habitación con mi familia, entran los médicos, y era como el momento de decirme qué es lo que me había pasado. Y nada, cuando me quitan la sábana de las piernas, me veo sin las piernas, evidentemente fue un choque emocional, o sea, muy duro. Pero alrededor estaba mi familia, médicos, nadie decía nada. Todos estaban expectantes, a la expectativa de ver cómo yo reaccionaba. Y fue algo que, no sé, ágilmente o para bien, lo tomé así. Y rápidamente pensé, tengo dos opciones. Uno, ponerme a llorar, decir que no valgo nada, ser la víctima, no avanzar, destruir, pero llevar más al fondo a mi familia, o aceptar lo que me pasó, evidentemente, bueno, pasar el luto, el duelo, y buscar un plan y salir hacia adelante. Y nada, esa fue la opción que tomé. Les dije, me acuerdo claramente que les dije, bueno, sé que perdí mis piernas, pero sepan que no he perdido la voluntad y las ganas de seguir hacia adelante. Sé que en equipo vamos a buscar la solución y voy a volver a hacer lo más parecido a como estaba antes del accidente. Bueno, las caras de felicidad, bueno, no sé, unos salieron de la habitación, me imagino que a llorar, no sé, pero se respiró otro tipo de aire en la habitación. Y fue increíble esa energía que se irradió, esa energía de, en vez de enfocarse en lo negativo y buscar respuestas sin solución, el por qué me pasó a mí, o bueno, muchísimas preguntas que nos podemos hacer que no tienen ningún sentido. Yo tomé aceptar, que considero que es lo más importante, porque a partir de la aceptación es que vienen los cambios, y buscar un plan y seguir hacia adelante. Bueno, fíjense que estas fotos hasta eran los cumpleaños, eran así con temáticos y todo, así que era una felicidad plena que se vivía. Durante el plan, bueno, fue bastante duro
porque yo no toleraba las prótesis para andar. En esta foto yo usaba las prótesis unos 5 o 10 minutos y ya cuando me las quitaba era un mar de sangre porque no toleraba las prótesis, las piernas todavía no tenían un callo, no estaban todavía preparadas para yo utilizarlas más horas. Entonces, bueno, digamos que todos los días era un poquito, 5 minutos, 10, y se me rompían, tenía que parar un par de semanas a que se me cicatrizaran otra vez las piernas y avanzar. Entonces, entre esa frustración de ponerme las prótesis, tener que parar, volver a la silla de ruedas, y ya yo me estaba agobiando un poco, porque yo decía, bueno, lo importante era tener siempre un objetivo al final. Y ese objetivo al final, si bien es cierto era la autonomía, yo no lo tenía claro. Y un día se me ocurrió decirle a los doctores, aquí necesitamos tener un plan, pero con un propósito. Que si bien cierto es mi autonomía final, yo quiero hacer un triatlón. Bueno, ahí los médicos, los fisios, todos se rieron, pero lo que no sabían ellos al principio es que yo se lo decía muy en serio. Al tiempo entendieron que yo iba en verdad muy dispuesto a ello y comenzamos. Aunque no caminaba, que no andaba, nadaba como un tiburón. Así que me apunté en la natación, me di cuenta de que sí, de que podía nadar de nuevo, de que podía avanzar y eso me daba muchísimas fuerzas para seguir avanzando. Luego, en la segunda etapa ya estaba un poco más complejo, era la parte del ciclismo. Y bueno, cuando empecé a andar un poco, empecé a ganar más confianza con la bicicleta y sabía que tenía que hacer lo mejor que pudiese con lo que tenía, con lo que Dios me había dado, que eran estas prótesis. Entonces, nada, empecé a avanzar, a progresar y a inscribirme en diferentes eventos de ciclismo. Y realmente lo que me llenaba no era el premio o la competición como tal, sino era la satisfacción personal de ir superando etapas que me llevaban una a la otra. Luego, como evidentemente no corría todavía y mi terquedad era total, quería seguir avanzando, me apunté en diferentes carreras populares. Las hacía andando, como ven, junto con la ambulancia. Pero bueno, al principio iba con la ambulancia, ya en la siguiente iba un poco más retirado de la ambulancia y al final ya la hacía en pocos minutos. Y eso, bueno, me llenaba a mí y a mi familia de mucha energía y mucha satisfacción al ver que paso a paso, con voluntad y constancia, todo era posible. Llegó el día de la graduación, 4 años después, justo cuando se cumplían 4 años del accidente, en esa misma fecha y en la misma ciudad, en Sevilla, se celebraba un triatlón. Y dije, no, es que esto está como que mandado a hacer. Y me apunté. Nos preparamos para el triatlón. Las primeras 2 etapas, la primera, genial, la natación. La segunda, luego la transición para el ciclismo, también espectacular. Pero cuando vino la tercera fase, yo la tenía que hacer con unas prótesis especiales para correr, que demandaban, que son como unas ballestas, y necesitaban muchísima más fuerza en las piernas para impulsarme. Comenzó la tercera fase de la carrera, y ya cuando faltaban como 500, 400 metros, nada, las piernas dijeron, hasta aquí llegamos, no, aquí ya no te podemos llevar a ningún otro sitio. Y yo iba tan cansado, me dolían tanto las piernas, todos los músculos, que yo dije, bueno, nada, abandono. Pero ahí mismo pensé, es que si abandono va a ser la manera más fácil de fracasar, o sea, voy a dar por perdido todo lo que hicimos. Y nada, seguí un poco más, hasta que de repente, al acercarme a la meta, empecé a escuchar las voces del público, de mi familia, de los médicos, si se puede, vamos. Y eso fue como que calmando mi dolor, reforzándome interiormente. Y bueno, metí el turbo y llegué a la meta. Con la satisfacción de que en meta me esperaba mi esposa con mi primer hijo. En verdad que cuando yo llegué a la meta y le di un abrazo a mi esposa, a mis hijos y a todos los que me esperaban ahí, ya estaba dispuesto. Si me decían, no, que el triatlón tiene que comenzar ahorita otra vez otro, yo lo hacía sin fuerza, o sea, como si nada. Entonces, nada, el amor, como lo dijo Paul también, de la familia, eso no tiene precio. Así, el deporte se convirtió en mi mejor aliado. Me inscribí en todo tipo de eventos, de nataciones, ciclismo, pádel, carreras competiciones de supervivencia, carreras de obstáculos. Y todo esto fue, digamos que reforzando mi autoconfianza. Y como verán, ya los siguientes triatlones, ya no llegaba a meta con 1, sino con 2
con mis dos peques. Y eso me llenaba de orgullo, de satisfacción y sobre todo de poderles inspirar a ellos y a todos en general a través del ejemplo. Una frase que siempre marco y siempre repito es que, como verán, yo siempre estoy haciendo retos, pero los retos existen, pero las ganas de superarlos las pones tú. No sé si realmente lo que me pasó fue bueno, pero sí lo considero que fue necesario, porque hizo de mí una mejor persona, forjó en mí otro carácter y me ha permitido esto, inspirar a muchísimas personas a través de mi testimonio y ejemplo. En cada reto también aprendí a afrontar el miedo. El miedo es algo normal, pero bueno, hay que afrontarlo. Hay que creer me ayudó también a creer en mis capacidades y sobre todo en salir en esa zona de confort. Pongo como ejemplo esta foto porque cuando estás en un puente a 40, 50 metros de altura, hasta que no bajas, te pones en el borde y te vas a lanzar, es muy complicada todas las sensaciones que pasan ahí, desde el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, si me lanzo, ¿qué pasa? ¿Será que puedo hacerlo? Pero ya después que con todas las medidas de seguridad lo haces, tú dices, bueno, puedo hacer esto y muchas cosas más. Todo depende de mí. Así que esa segunda oportunidad de vida me dio respuesta a esa pregunta inicial del sentido de la vida. Y me respondió y me dijo, el único responsable de darle sentido a la vida eres tú. Oportunidades van y vienen. Muchas veces repiten, así que hay que aprovecharlas. Así que, si bien es cierto que es una tarea difícil, vale muchísimo la pena. Por eso los invito a darle sentido a la vida, reforzando su autoconfianza, valorando lo que tienen, no lo que no tienen, no lo que les falta, y creyendo en sus capacidades. Muchísimas gracias a todos. Fuerza, fuerza, abrazo, abrazo. Un abrazo, un beso. Beso, beso. Te quiero.